Que le interrumpa. ¿Podría grabar la clase? Ah, ya se grabó, creo. Disculpe. Bien, perfecto. Para continuar con la charla, muy bien. Para continuar con la charla, hay que reconocer que en las diapositivas que vamos a presentar en el tema de hoy, hay que definir en primer lugar a qué le llamamos una pericarditis. Tenemos que saber cuáles son los síndromes pericárdicos a los que nos vamos a enfrentar, saber diagnosticar una pericarditis y sus subdivisiones que puedan tener según los tiempos de presentación. Así también tenemos que plantear, saber al final de la charla cuál es el abordaje terapéutico, tanto lógico como farmacológico, y como quinto objetivo de la charla de hoy es saber cuáles son las evidencias científicas para el manejo terapéutico. Por lo tanto, son 5 cosas que ustedes tienen que salir sabiendo de esta charla. Si hubiera alguna duda de alguna de ellas, al final de la charla, me avisan para poder reforzar si queda algo pendiente. Muy bien. Dado ello, la literatura que vamos a utilizar en esta oportunidad es principalmente la guía europea que fue escrita o en este caso publicada en el año 2015 sobre enfermedad pericárdica, y sobre ella no ha habido muchos cambios, excepto algunos aspectos farmacológicos en la terapéutica que han sido publicados este año en la revista del JACC, del Journal American of Cardiology, donde ha habido algunos fármacos que han aparecido con mejor evidencia en estos últimos 2 años, así que los he puesto para que ustedes estén al acorde con la nueva farmacología sobre esta enfermedad y en el abordaje terapéutico. La anatomía y la fisiología están muy bien descritas en el Cecil o en el Harrison, así que, bueno, tienen para utilizar esta literatura. Bien, veamos. Cuando uno tiene un abordaje de la anatomía del corazón, debemos recordar que nosotros tenemos una cubierta externa que se llama pericardio. Esta cubierta externa está constituida por 2 hojas. Esas 2 hojas pueden ser una visceral y una parietal. Y estas 2 hojas, que una está más pegada al corazón, que es la visceral, y la parietal, que está por encima de ella, están separadas por una pequeña cantidad de líquido fisiológico. Ese líquido que se encuentra es el líquido pericárdico fisiológico. Normalmente debe estar en torno entre 15 a 50 ml de volumen. Por lo tanto, si ustedes en algún momento les preguntan, normalmente debemos tener un líquido pericárdico, es correcto. Siempre hay un líquido pericárdico, porque si no serían hojas secas y esto generaría una inflamación en el frote entre las 2 cubiertas. Siempre debe haber un líquido estándar. Ahora, cuando este líquido sobrepasa de estos valores, ya nosotros podemos considerarlos como un derrame pericárdico, ya sea leve, moderado o severo. Además de ello, hay que entender que esta fibra, este tejido de cubierta, también puede generar una compresión hacia el corazón. Es decir, ya no tiene la capacidad elástica y con el tiempo esto puede generar un efecto de barrera en la distensión del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, obviamente, y de las aurículas, y esto puede presentarse con una fisiología constrictiva. Es por eso que ustedes deben saber muy bien que el pericardio puede tener un efecto constrictivo, y si esto es muy súbito, inclusive puede llegar a lo que habrán escuchado en alguna oportunidad sobre el taponamiento. Por lo tanto, el pericardio es una barrera anatómica y de protección, pero que en circunstancias específicas pueden ser también tener un efecto de barrera a la distensión adecuadamente de las cavidades. Muy bien. Veamos.
¿Qué nos dice el MESH sobre pericarditis? El MESH, para los que quizás no tienen experiencia o tal vez ya todos lo saben, el MESH es una base de datos que está en la página del PubMed, donde se pueden encontrar las definiciones de diferentes enfermedades, diferentes términos que utilizamos principalmente para búsquedas bibliográficas. Son las definiciones más exactas posibles a fin de poder llegar a una búsqueda más exacta y a un consenso en la literatura. Según el MESH, nos dice que una pericarditis está definida como un proceso inflamatorio. Así de sencillo, es un proceso inflamatorio. Ahora, la etiología de la inflamación puede ser de diferentes formas. Puede ser de un proceso infeccioso, neoplásico, autoinmune, fármacos, quimioterapia, radioterapia, traumatismo, contusiones, etcétera. Una gran variedad de etiologías. Por lo tanto, una pericarditis nos indica solamente un proceso inflamatorio. La etiología habrá que investigarla. Asimismo, hay que saber que la pericarditis puede o no estar asociada a un derrame pericárdico y su evolución de ella y su capacidad de distensibilidad de las membranas pericárdicas no son adecuadas, se puede presentar como una pericarditis constrictiva. Entonces, la pericarditis puede estar asociada a derrame o a constricción pericárdica. Por favor, no olvidarse de ello. Epidemiológicamente, cuando uno analiza el pericardio, debe recordar cada uno de ustedes que es muy frecuente, preferentemente, muy frecuente en varones, más que en mujeres, y es más frecuente en gente de 16 a los 75 años de edad, mucho más que los que están por fuera de ese rango. La relación en el riesgo relativo está definido que es 2 veces más el riesgo en aquellas personas varones en ese rango, y la cantidad de pacientes que ingresan a emergencia con dolor torácico, principalmente en el 5% de ellos, es debido a este proceso, a pericarditis. Por lo tanto, no todo dolor torácico que llega a emergencia hay que pensar que es isquémico. Hay un 5% de ellos que puede ser una pericarditis. Por eso hay que tener también cuidado en la disquisición diagnóstica. La prevalencia que nos da la literatura, mayormente es una literatura americana, europea, no hay estudios significativos a nivel de Latinoamérica, pero nos hace una referencia que va en torno de 0,1% de todos los hospitalizados. Pero, sin embargo, deben entender que la prevalencia puede ser inclusive aún más, considerando que la pericarditis que se hospitaliza son pocas, porque la pericarditis, para hospitalizarla, deben cumplir ciertos criterios de gravedad. No se hospitalizan a todas las pericarditis. Por lo tanto, la prevalencia tiene que ser aún superior. Es recurrente, puede ser recurrente la pericarditis, es decir, pueden tener un evento de pericarditis y posteriormente puede volver a aparecer la pericarditis. Sí, aproximadamente en el 30% de los casos suele presentarse una recurrencia de pericarditis. Pasado un periodo de tiempo, en aproximadamente entre 1 año y medio, puede volver a aparecer un nuevo evento de pericarditis. Por lo tanto, uno tiene que saber identificar la etiología y al mismo tiempo saber identificar el tratamiento adecuadamente a fin de no caer en este tema de las recurrencias. Y finalmente, lo que nadie quiere es la mortalidad. Sin embargo, tenemos una tasa de mortalidad del 1,1% y que aumenta conforme nos alejamos o nos vamos hacia el rango de edad mayor, y suele presentarse frecuentemente en el contexto de derrames pericárdicos severos o taponamientos cardíacos, cardiopatías constrictivas, pericarditis constrictiva. Bien, teniendo este concepto epidemiológico, nosotros podemos ahora sí plantearnos cuáles son las causas de lo que nos puede generar la pericarditis. Mayormente tenemos varias causas. Las causas que les voy a hacer aquí, les voy a mostrar, frecuentemente van a ser las causas
virales. Así, aproximadamente, estaríamos hablando en torno al 55-65%, por así decirlo, en la probabilidad de que tengamos una etiología de origen viral en correlación a las no virales. Y de estas, aproximadamente, más de la mitad, más del 60%, están englobadas, más del 70% están englobadas en el grupo de netamente virales. ¿Por qué? Porque hay patologías que aparentemente no las encontramos en el primer contacto en emergencia, y estas pericarditis inflamatorias o infecciosas pueden ser también de otras causas, como bacterianas, fúngicas o parasitarias. Por lo tanto, el mensaje de esta tabla es que las pericarditis más frecuentes son las infecciosas, y de ellas las más frecuentes son las virales, que van inclusive en torno al 65 al 70%. Por lo tanto, si tienen alguna duda, alguna pregunta en un examen, no duden en marcar las virales. Ahora, de las virales, podemos tener diferentes etiologías. Por ejemplo, podemos tener el Coxsackie virus, que es muy frecuente, principalmente en las series publicadas, sin dejar de lado a las otras, como el citomegalovirus o el virus del Epstein. También puede estar asociado al HIV, al herpes, como otras alternativas, o al parvovirus. Por lo tanto, es recomendable, cuando no hay una etiología específica bacteriana o por hongos, hay que siempre indagar si no está metida en el pericardio, causando la inflamación, un virus. A eso hay sed de virus. Bien, las que siguen posteriormente son las bacterianas, hongo y parasitarias. Recordemos que las bacterianas, entre las más frecuentes, siempre va a estar la tuberculosis, especialmente en nuestro país, donde la tasa de prevalencia donde la prevalencia es más alta que en otros países. Así que la tuberculosis debe ser una causa que siempre debe, una etiología, perdón, que siempre debe estar en nuestra disquisición diagnóstica. Los de etiología de hongos y parasitarias mayormente suelen presentar por hongos en pacientes tan inmunocomprometidos. Y dentro de ellas, la histoplasmosis y la aspergilosis son los que mayormente suelen presentarse. Dentro de las parasitarias son extremadamente raras. Y de estas, la toxoplasmosis es la que destaca en mayor prevalencia de esta, pero son extremadamente raras. También deben recordar que las otras pericarditis, que son muy poco frecuentes, están también las de origen autoinmune y las neoplásicas y las metabólicas. De estas, la autoinmune se dividen en dos grupos principales. Dentro de las autoinmunes, favor de no confundirse, hay un síndrome de injuria pericárdica y la pericarditis de etiología autoinmunitaria. Entonces, son cosas diferentes. Están en el mismo grupo, pero son cosas diferentes. Cuando hablamos de autoinmune como síndrome de injuria pericárdica, nos referimos específicamente cuando ha habido un evento inflamatorio miocárdico y esto está generando una inflamación a la estructura adyacente. O también puede ser en el contexto de que haya sido sometido a una cirugía cardíaca y se ha lesionado, se ha abierto el pericardio, y este pericardio, por una exacerbada reacción inflamatoria, se va a generar una efusión pericárdica y por ende que mantenerse unos signos de la pericarditis. Por lo tanto, la pericarditis puede ser dada por un efecto, por una exacerbada respuesta inmunitaria. Ahora, puede ser la otra causa, como una pericarditis de origen autoinmune o autoinmunitaria, donde está asociada a otras enfermedades sistémicas. La que va a la cabeza, nunca se olviden, el lupus. La siguiente es la enfermedad de Sjögren o la enfermedad reumatoide.
Es importante, las demás, las vasculitis, enfermedades de BC son más raras, es menos frecuente, pero el lupus es bastante cotidiano. Por lo tanto, pacientes con lupus que tienen síntomas que vamos a ir detallando de la pericarditis, por favor de hacer un screening para descartar compromiso pericárdico. Veamos, también existe una etiología no tan frecuente, pero presente, es de etiologías neoplásicas, las oncológicas. Por lo tanto, los tumores, cuando han hecho metástasis o son adyacentes al pericardio, pueden generar inflamación del mismo y debutar con derrames pericárdicos. También puede haber lesiones tumorales propios del pericardio y eso también puede manifestarse como cuadros de pericarditis crónica. Ahora, existen procesos metabólicos muy frecuentes que también tenemos que valorarla en caso de tener un paciente con enfermedades renales. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal puede venir con una alta tasa de urea en sangre, una uremia, y la uremia, por ser un problema metabólico, puede estar asociada a una sobrecarga de urea y por ende a una filtración a diferentes tipos de serosas, entre ellas el pericardio. El ixedema por problemas tiroideos también está asociado a ello. Por lo tanto, los pacientes renales y pacientes hipotiroideos hay que hacerle un seguimiento principalmente del corazón. Hay otras causas mucho más raras que son, por ejemplo, debido a drogas, a traumatismos. Bueno, es bueno que lo sepan, pero es rarísimo. Pero algo que hoy en día ha aumentado en comparación de años pasados era, por ejemplo, el uso de los tratamientos como las fenoteína, la fenitoína o el uso de la doxorubicina en terapia para el cáncer. Por lo tanto, ahora que está habiendo una gran cantidad de pacientes que están bajo tratamiento quimioterápico con este tipo de fármacos, ya sea con la doxorubicina o la damorubicina, que son muy utilizados, especialmente la doxo en nuestro país, hay que tener en consideración un control seriado, no solamente de la función ventricular, porque esto puede generar cardiotoxicidad, también se debe hacer el seguimiento del pericardio porque puede estar relacionado con un proceso pericárdico, un proceso inflamatorio. Y muchas veces al inicio no genera síntomas significativos y que lamentablemente nos damos cuenta cuando el evento ya ha sido muy avanzado y ya tendríamos que inclusive suspender el tratamiento y es lo que menos queremos. Bien. Veamos. Dentro de estos síndromes pericárdicos, ya sabemos la etiología, ya sabemos la definición. Ahora tenemos que ver cuáles son estos síndromes. Tendremos el síndrome de la pericarditis como tal, y esta está subdividida como aguda, incesante, crónica y una recurrente. El otro síndrome que se va a presentar clínicamente en el contexto de un derrame pericárdico, el otro síndrome que es el contexto de un taponamiento cardíaco, y finalmente en la cronicidad se presenta el otro síndrome que es de la constricción o pericarditis constrictiva. Muy diferente tener un paciente que viene con derrame crónico severo que tener un paciente que viene con un derrame agudo severo. Cuando el corazón o el pericardio, para ser exactos, se llena de líquido alrededor, ese volumen, al ser un llenado crónico, mayormente le da la capacidad de adaptación a las cámaras y en su relajación. Por lo tanto, muchas veces los pacientes toleran bastante bien el derrame y por lo tanto se puede manejar de forma mejor. Sin embargo, si la pericarditis es demasiado brusca, ha aparecido en un corto periodo, la indicación sería básicamente el drenaje pericárdico a través de una punción, porque el riesgo de complicación por taponamiento cardíaco es difícil. Por lo tanto, hay signos y síntomas para definir un derrame crónico y de un taponamiento. Además, ya pasó, hemos extraído el líquido, hemos dado tratamiento, pero lamentablemente el pericardio no permite una recuperación adecuada y termina volviéndose muy duro.
no permite una adecuada relajación, para que me entienda. Esto va a terminar haciendo que el pericardio se vea como un saco duro alrededor del corazón, y esto va a generar que el músculo, el tejido, no pueda, el músculo del corazón no puede expandirse adecuadamente, y esto está generando un evento, un fenómeno constrictivo. Al darse la constricción, la presión, el gasto cardíaco, el llenado no van a ser adecuados, y el paciente va a empezar a entrar en un fenómeno de insuficiencia cardíaca por el mismo. Y muchas veces los pacientes en estos casos de la constricción pueden tener síntomas tan intensos que ameritan someterlos a intervención quirúrgica para solucionar el problema. Muy bien. Veamos. El síndrome pericárdico como tal, la pericarditis per se, nosotros debemos tener en consideración, tenemos acá la literatura americana, europea, perdón, y la literatura americana. No hay gran diferencia entre ambos. Yo les sugiero siempre guiarse en este tema, son bastante más objetivos, según la comparación de la literatura, para pericardio, los americanos. Ahora, aquí la información sobre los estadiajes, hay un consenso donde dice que la pericarditis aguda es aquella pericarditis que no debe pasar más de 6 semanas. Por lo tanto, tenemos una pericarditis de 1 mes y 2 semanas, 1 mes y medio, no debe sobrepasar. Si sobrepasa el mes y medio, nosotros debemos pensar que estamos frente a un tipo de pericarditis incesante. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros curamos al paciente de una pericarditis en menos de 6 semanas, le damos tratamiento, se recupera, mejora su electrocardiograma, pero el paciente nuevamente hace un proceso inflamatorio del corazón. Esta nueva recurrencia de este proceso inflamatorio debe estar por lo menos en un periodo libre de asintomático de 4 semanas. Si es así, este paciente en este periodo de tiempo, entre 4 a 6 semanas, vuelve a presentar libre de intervalo de este fenómeno, se llama una pericarditis recurrente. Por lo tanto, nosotros debemos considerar que podemos estar ante una aguda y nuevamente un nuevo evento, o hay otra alternativa. El paciente no tenga una recuperación y la enfermedad se vaya de largo, más de 3 meses, con lo cual nosotros tendríamos que constatar que estamos frente a una pericarditis crónica. Es importante, muchachos, que la pericarditis crónica son pacientes, por ejemplo, que le van a llegar a la consulta con derrames pericárdicos moderados, que no tienen indicación de punción, que no tienen indicación de hacer un abordaje agresivo más que farmacológico, y les van haciendo el seguimiento mensual cada 2 meses y van a ver que no hay mejor ese derrame, a pesar de que ustedes están tratando los demás focos, este tipo de pacientes entra en este grupo de pericarditis crónica. Puede ser por diferentes etiologías. Ahí está donde van a indicar ustedes según su evaluación clínica al paciente, porque podría ser por otras etiologías, diferentes etiologías. Muy bien. Vamos a ver aquí. A ver. Se ha movido. Perfecto. La pericarditis aguda. ¿Cuáles son los síntomas que debemos indagar? Es importante que cuando llega un paciente con pericarditis, recordemos que viene básicamente con un dolor torácico. El dolor torácico, por lo menos en el 80% de los casos, es un dolor atípico, es un dolor lancinante, punzante, que puede estar a nivel retroesternal, puede irradiarse al dorso, pero no tiene una irradiación hacia el cuello. Entonces, pero es un dolor atípico. Por lo tanto, por el dolor, solamente por el dolor, tiene una característica muy frecuente. Pero, siempre hay un pero, el 30% de estos pacientes pueden venir con dolor opresivo retroesternal. Así, por lo tanto, quiero que se saquen de la cabeza que un dolor tipo punzante
siempre va a ser una pericarditis. Porque un tipo punzante también puede ser un evento coronario. No es lo más frecuente, no es lo que dice siempre en la literatura, pero ya he tenido muchísimos casos que son patología coronaria solamente por esta disquisición. Por lo tanto, es importante ustedes que se están formando como médico saber cuál es el dolor típico, pero también es importante que entiendan que no siempre todo va a venir tal como te dice un paciente. No es solamente es una tabla de síntomas. Un paciente es individual. Hay muchos pacientes que pueden tener sintomatología un poco variada. Por lo tanto, hay que tener un poco la mente un poco amplia para poder enfocar bien los diagnósticos. Sin embargo, lo más frecuente cuando es un dolor tipo punzante, hay que pensar como primera alternativa la pericarditis. No se podría descartar. Ahora, ¿por qué duele el pericardio? Normalmente hay una inervación pericárdica y esta, al haber una inflamación, al haber un frote, esto genera un dolor. Y este dolor puede ser incrementado principalmente con las maniobras. Por ejemplo, maniobras al estar en un decúbito dorsal, al recostarse, transitoriamente mejora parcialmente al inicio y posteriormente el dolor aumenta. Y mejora cuando el paciente se sienta y se pone en posición inclinada hacia la parte hacia adelante, de forma maometana. Entonces, esto hace pensar que probablemente estemos ante un evento pericárdico. Así que y los invito a que cuando tengan un paciente en estas condiciones, los ubiquen en estas posiciones a fin de que puedan discriminar si hay o no un compromiso pericárdico en base al posicionamiento. Además de ello, el dolor de estos principalmente se da del dolor torácico en el 95%. Hay un 5% de pacientes que llegan a emergencia solo por disnea y no tienen dolor. Por lo tanto, lo más frecuente es que sí, pero bueno, que no lo tenga no lo descarta, un proverbio, ¿no? Ahora, así también que el dolor pericárdico que puedan tener los pacientes también es importante que está asociado muchas veces con la inspiración. Cuando uno inspira, el flujo de sangre aumenta en las cavidades ventriculares. Y al aumentar la cavidad ventricular, los volúmenes telediastólicos, aumenta el frote o el desliz entre las hojas pericárdicas. Y esto genera mayor dolor. Por lo tanto, hay cambios del dolor ante la inspiración, es decir, con la respiración. Muy bien. Aquí un dato que fue publicado en el JAMA en 2003 queda muy claro. Muchas veces el de la pericarditis simula al dolor de... No me quepa duda que ha habido y va a haber muchas veces dudas al enfrentarnos a un paciente con dolor pericárdico en la emergencia con alta sospecha de infarto. Por lo tanto, hay ciertos tips que por favor van a tomar en consideración cuando hablemos en el electrocardiograma a fin de que ustedes puedan subsanar estas posibles dudas cuando estén frente a, una pericarditis versus un infarto. Ahora lo vamos a ver. El frote pericárdico. El frote pericárdico no es otra cosa que el sonido producto del roce constante entre las dos hojas pericárdicas. Este frote normalmente va a ser tanto en sístole, entre el primer y segundo ruido, y entre el segundo y el primer ruido, que va a ser básicamente en sístole y en diástole. Es frecuente que el frote mayormente sea más intenso y se escuche con más nitidez a nivel de la diástole. Y son sonidos de frecuencia baja. Por lo tanto, la frecuencia que tienen no son tan altas y son sonidos graves. Es importante, por lo tanto, dadas las características de la frecuencia de estos sonidos, que se debe intentar ajustar con la campana del estetoscopio. Como acá les voy a mostrar.
Cuando ustedes tienen al paciente, tienen dos alternativas. Uno, dejarlo sentado y auscultarlo. Recuerden que ustedes tienen estos dos endoscopios. Puede ser. Si lo auscultan con la membrana, van a auscultar preferentemente frecuencias altas. Y si auscultan con la campana, principalmente van a auscultar frecuencias bajas. Pero hay estetoscopios como este, que a veces hoy en día he visto que la mayoría tiene, que se modulan en base a la presión sobre el diafragma. Entonces, cuando ustedes quieren escuchar sonidos de alta frecuencia como esta, presionen más intenso. Pero en este caso de la pericarditis, que son de baja frecuencia, hay que colocar el diafragma suavemente sobre la pared sin comprimir muy intenso. Si no, van a perder el sonido y no van a escuchar el prote. Posteriormente a ello, repetir la misma auscultación colocando al paciente inclinado hacia la parte frontal. De esa forma, ustedes van a poder identificar tanto el síntoma como el sonido con relación a al posicionamiento. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos saber y de la parte semiológica? Recuerden que una de las cosas que más nos llegan a la emergencia son estas triadas en el taponamiento cardíaco. Esto, por favor, no se olviden. Es la triada de Beck. La triada de Beck, el signo de Kussmaul, por favor, y la actividad eléctrica de impulso. Son tres cosas que no deben darse. La triada de Beck es muy frecuente presentada en los pacientes con taponamiento cuando tienen elevación de la presión venosa. ¿Y cómo lo evidencio? A través de la ingurgitación yugular. Al mismo tiempo, noto que la presión arterial del paciente hay una disminución en su presión arterial, una caída de la presión. Si es un paciente que siempre manejaba presiones altas, en este caso está manejando presiones bajas. Cae la presión arterial y los ruidos cardíacos prácticamente están abolidos. Entonces, si un paciente llega a emergencia, los llaman a cada uno de ustedes y les dicen, doctor, ha llegado un paciente donde no le escucho los ruidos cardíacos, al examinarlo, está con presiones caídas o está chocado, y le examinen y le ven el cuello que está ingurgitado, eso es una triada de Beck, eso es un taponamiento cardíaco como primer diagnóstico. Inmediatamente ir preparando todo para hacer una punción pericárdica para salvarle la vida. Si no, este paciente mantiene el colapso y no vamos a poder sacarlo ni con RCP avanzado, ni con lo que todo que puedan hacer ahí en shock trauma. Así que la solución es descomprimir. Otro dato muy frecuente que van a tener es la variación del pulso. Pero esta variación del pulso, que se llama pulso paradójico, es cuando disminuye la presión arterial en 10 milímetros de mercurio. Pero esto no se hace, chicos, no se confundan, esto no se hace de forma ambulatoria, no se hace con el manguito. Esta disminución del pulso lo hacemos con una línea arterial o una monitorización de presiones arteriales. Entonces está conectado el paciente a una línea arterial al monitor. En el monitor estamos viendo la onda de presión de la arteria. Y esa presión, conforme el paciente respira a la inspiración, la onda de presión cae, se hace más pequeña. Por lo tanto, este pulso a la inspiración, en vez de aumentar, cae, y eso se le llama el pulso paradójico. Por lo tanto, ¿es pregunta de examen? Sí. ¿Han preguntado esto en los últimos 2 años en el examen para la residencia? Sí. Por lo tanto, traten de no olvidarse. El signo de Kussmaul no es otra cosa que es el incremento de la presión venosa con la inspiración. Es decir, al paciente le dicen, tome aire, y al tomar, inmediatamente la ingurgitación yugular aumenta. Normalmente esto no debería ser así, porque cuando uno inspira, la sangre retorna al corazón y al no presentarse y ser todo lo contrario, eso se le llama signo de Kussmaul. Y finalmente, la actividad eléctrica de impulso no es otra cosa que la presencia de un punto o de unas características o unas espigas eléctricas donde el corazón aparentemente ya no tiene
contractilidad. La actividad eléctrica del pulso indica que el corazón está en un arresto y que hay que hacer RCP, porque no vamos a poder sacar. Y son características que vamos a encontrar en este tipo de casos cuando nos enfrentemos a un taponamiento cardíaco. Por lo tanto, el taponamiento no es otra cosa que una emergencia. ¿Qué debemos hacer ante ello? Siempre un drenaje, una pericardiocentesis. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo a este paciente, ¿yo qué debo pedirle? Doctor, ya llegó el paciente de emergencia, ¿qué voy a hacer mi plan de trabajo? Inmediatamente, dado la clínica, yo debo plantear mi solicitud de exámenes en base a lo que yo he examinado. Entonces, lo primero que tengo que investigar es un electrocardiograma, que es rápido y al mismo tiempo nos da mucha información. Tenemos que pedirle una placa de tórax, que puede ser una masa compresiva extrínseca, pulmonar, y hay que investigar. Y segundo, exámenes de laboratorio. Básicamente, pedir en base a lo que más frecuente puede presentarse. Puede ser poruria, frecuente, podría haber un trastorno metabólico, podría haber un proceso inflamatorio, pedir procalcitonina, PCR para seguimiento, y si el paciente pasa a hospitalización, ustedes tendrán que solicitar y decantarse por la gran cantidad de enfermedades según lo que hemos comentado hace un rato. Por lo tanto, para cada uno tendrán que pedir un examen específico en base y sustentado a lo que ustedes han hecho. No es pedir exámenes por pedir. Tienen que ser los exámenes justificados en base a los hallazgos clínicos centrados. Por favor, si no, van a disparar a lo que sea. Finalmente, una ayuda muy aceptada y en las guías y en los protocolos es la ecocardiografía. Por lo tanto, un paciente con sospecha de compromiso hemodinámico o compromiso cardíaco, siempre hay que pedir una ecocardiografía de control, porque bien puede ser la primera ecocardiografía sin derrame pericárdico, aparentemente bien, buena contracción, y en el lapso de 2 semanas el paciente ya está en un taponamiento. Entonces nos ayuda a hacer un control y un seguimiento. Bien, ¿existen otros exámenes? Sí, ya hay que dedicarse en base a los hallazgos clínicos establecidos. Bien, entonces, lo primero que va a hacer el interno cuando llega la emergencia, no va a pedir un examen de laboratorio. Lo primero que tendría que hacerle es tomarle las funciones vitales al paciente, ver si está hemodinámicamente estable o inestable, y posteriormente a ello, si está estable, pues le tomará un electrocardiograma en el tópico. Si el paciente está inestable, pues no le va a tomar nada. Inmediatamente comenta esto caso a su adjunto mayor, presidente o asistente de planta, y lo pasa a shock trauma, porque la inestabilidad hemodinámica indica pasar al paciente a una unidad crítica para evitar la muerte. Por lo tanto, en el caso que el paciente esté apto para mantener el control en box, se tendrá que hacer un electrocardiograma, y en este caso lo que vamos a investigar va a ser dependiendo del estadio que presenta. Normalmente vamos a ver si el cuadro clínico ha sido recién de horas o días apenas que ha presentado, va a presentarse en el electrocardiograma alteraciones en los segmentos PR, alteraciones en el segmento ST y las variaciones, en este caso, progresivas del punto J. Entonces, vamos a ver ahora con ejemplos cómo se alteran SPR y SST. El ST se eleva como si fuera un infarto, por eso que se confunden a veces en la emergencia, y se eleva de forma cóncava, como un lomo. Y el PR se infradesnivela en las derivadas, casi en la gran mayoría, a predominio principalmente de B5 y B6, y inversamente en las derivadas de ABR, en la derivada de ABR. Ahora, esto suele pasar típicamente en los primeros días de enfermedad, inclusive hasta la primera semana. Pero posterior a la primera semana,
cuando se presenta el paciente, a veces ya está en la etapa progresiva de la enfermedad o en su defecto, si ya le hemos dado tratamiento en la fase de recuperación, y vamos a encontrar un electro casi normalizado. Se normaliza el ST y del segmento PR. Llama la atención que posterior para la segunda semana, perdón, para la tercera semana, después de haber evidenciado el caso, el paciente en el estadio 3 va a presentar inversión de la onda T. Va a haber una onda T negativa, el ST va a regresar totalmente a su normalidad. Es importante esto porque muchas veces piensan que la enfermedad nuevamente está volviendo o está generando alguna aplicación y no es así. Forma parte de la evolución normal de la carga eléctrica en el corazón presentarse en estos estadios con el tratamiento o como parte normal del desarrollo de la enfermedad. Y finalmente el estadio 4 es donde vamos a ver al corazón totalmente normal. Muchas veces, después de la cuarta semana en adelante, puede quedar todavía una onda T negativa, así que se sugiere hacer un control y un seguimiento periódico al paciente hasta que podamos ver la normalización total del electrocardiograma. Veamos entonces cuál es la característica. En el primer estadio, vamos a ver aquí, el PR se infradesnivela y el ST, el segmento ST, se supradesnivela. Hay que tener en consideración que la elevación del segmento ST no debe estar correlacionado a un solo territorio. Debe ser una elevación de forma, es decir, una elevación en cara inferior, en cara lateral, en cara anterior, porque si esto se correlaciona solamente a un territorio, esto podría traernos confusión. ¿De qué? Una confusión que pueda estar asociado a una arteria. Y eso es lo que confunde a los médicos. A veces ven ese y lo primero que piensan que es un infarto. ¿Y qué hacen? Lo fibrinolizan al paciente. Pues no. Primero tienen que valorar si el ST es concordante solamente en ese segmento, territorio en el segmento, en el área de una arteria, o está asociado de forma difusa. Por favor, no dejen de evaluar un electrocardiograma de forma completa. Y bueno, en el estadio 2 ya vemos que se va normalizando, pero siempre el punto J, que es la inflexión donde asciende el segmento S, donde aparece el PR, esta inflexión se llama el punto J. El punto J todavía va a estar un poco elevado en el estadio 2, pero ya en etapa de normalización. En el estadio 3, como ya les expliqué, lo más característico es la inversión de la onda T, y en el estadio 4 normalmente llega a la normalización completa del segmento ST. Es importante recordarse eso a fin de que uno pueda hacerle un control y un seguimiento al paciente, pues a veces muchos pacientes no te dicen he tenido la enfermedad hace una semana, ni siquiera se recuerdan desde cuándo ha estado presentando el cuadro, entonces pueden ayudarse indirectamente con el electrocardiograma. Muy bien, esto es un electrocardiograma donde se puede ver cómo se ha elevado. Por ejemplo, viene el paciente y ven 2 está suprado el ST, 3 está suprado el ST, ABF está suprado el ST. Usted dice, uy, tiene supra en cara inferior, relacionado con la arteria coronaria derecha. Falso, porque inmediatamente ustedes quieren que ir a la cara lateral, que es 1 y ABL. 1 también está suprado. Y esto ya no tiene nada que ver con la coronaria derecha, eso es coronaria circunfleja. Entonces, ¿por qué tendría que tener aquí? Luego se van a las precordiales, la cara lateral, B4 suprado, B5 suprado, B6 suprado. ¿Qué tiene que ver acá la cara lateral? Por lo tanto, inmediatamente van a la derivada opuesta, que es ABR. ABR, el ST está suprado, porque esto es como opuesto, es todo lo inverso. El ST está suprado y el PR está suprado y el ST está infradesnivelado, que es lo opuesto a las demás derivadas. Y eso indica, por lo tanto, que estamos frente a una pericarditis, porque el contexto es difuso por todo el electrocardiograma, no es solamente en un territorio.
Esto nos ayuda a tomar una decisión clínica rápida. Posteriormente a ello, cuando ustedes ven, no solamente es valorar el ST, también tienen que ayudarse con el infradesnivel del PR. Si el PR también está infradesnivelado, les va a ayudar muchísimo a tomar esa decisión. Ahora, es importante que mientras ustedes están haciendo la disquisición clínica, tanto con el electro y con la placa radiográfica, soliciten como parte del pool de laboratorio troponina. Porque la troponina es un indicador de daño o inflamación miocárdica. Porque si la troponina está alta, no quiere decir que es un infarto, por si acaso. Puede ser que el paciente esté teniendo una miopericarditis. Y por lo tanto, hay que ver si hay compromiso miocárdico, lo cual indica que la agresividad es mayor y que ese paciente no lo voy a mandar a casa, lo tengo que hospitalizar. Bien, ya llegó el encargado de tomar la placa y le toma la radiografía. Puede ser una posterior anterior o en su defecto una antero-posterior, dependiendo de la situación en que encuentre el paciente. Lo que nos va a llamar mucho la atención es que cuando hacen una placa en estos pacientes, vamos a ver siempre el doble contorno. Va a haber un doble contorno en la radiografía del paciente que indica una membrana, líquido y la pared miocárdica. O en su defecto, vamos a ver una masa gigantesca, como si tuviera una cardiomegalia, pero aquí lo más característico es que para tener una cardiomegalia marcada, debería tener también una gran congestión pulmonar y no lo tiene. Por lo tanto, esto no es por congestión, esto es un tema básicamente más de líquido que está alrededor del pericardio. Entonces es una forma práctica, rápida de diferenciar una cardiomegalia de un derrame pericárdico severo. Cuando yo veo esto, pues inmediatamente tengo que llamar al cardiólogo, solicitarle que haga una evaluación por imágenes. La ecocardiografía es lo más rápido, práctico y barato que se tiene en el hospital a fin de analizar si ese crecimiento es conforme a nuestro criterio clínico por líquido. Entonces, hacemos el examen y podemos llegar al diagnóstico. La troponina nos llega después de haber ya solicitada y nos dice que el paciente tiene una miopericarditis porque troponina está alta. Por lo tanto, es un paciente de riesgo, se tiene que quitar. Veo los resultados de los marcadores inflamatorios, el PCR es elevada, por lo tanto, el paciente tiene mi primer patrón, mi primera línea de valor inflamatorio y sobre eso voy a empezar a dar el tratamiento y hacerle seguimiento para ver en qué momento va a normalizarse. Porque cuando ya el PCR esté normal o bajo, yo voy a poder ya decir que el paciente ha remitido con la enfermedad. Es importante que por favor, cuando hablen vean la pericarditis, también indaguen enfermedad pulmonar, porque muchas veces hay neumonías asociadas o neumonías las que inflaman el pericardio y esto a veces se nos va solamente por hacerle una ecografía. La placa es fundamental revisarla y cuando van a evaluar un paciente en hospitalización, en piso, o ya un paciente que ya lo están viendo al segundo o tercer día, no vayan a dejar de evaluar la placa de ingreso a emergencia. Que sea una buena costumbre que ustedes están ahora en formación de evaluar de forma completa al paciente. Aquí no hay excusas, muchachos. Si ustedes quieren hacer las cosas bien, tienen que hacer bien evaluando todo lo que tiene el paciente. Finalmente, si el paciente tiene valores elevados o tiene leucocitosis, o viene con fiebre, al mismo tiempo tendré que pedirle hemocultivos pensando que no vayan a tener algún proceso bacteriano sobreagregado y que me esté haciendo un proceso sistémico. Y si no he encontrado por otras causas alguna característica, tendré que solicitar los marcadores para HIV, anticuerpos antinucleares, perfil tiroideo, anti-SNID, anti-ROT, todo lo que ya a ustedes les han enseñado, les van a enseñar en reumatología. Bien, ¿qué pasa cuando llega el cardiólogo y hace la ecocardiografía? Al hacerle la ecocardiografía, esto se llama una ventana de 4 cámaras y esto se llama una ventana subsifoidea. En la ventana de 4 cámaras se puede ver en la sístole
la aurícula se llena. En sístole, la aurícula se llena y los ventrículos se acortan. Y en diástole, el ventrículo se llena y las aurículas se contraen para mantener el flujo de sangre. Pero cuando hay un derrame por fuera, en sístole, al tratar de dilatarse la aurícula en la diástole auricular, esta se colapsa. Y esto es lo que van a encontrar en el informe, que van a encontrar colapso sistólico de la aurícula derecha, que es la más frecuente en afectarse. O, en su defecto, en el informe puede estar que el ventrículo derecho normalmente debe expandirse en diástole, y en diástole, cuando hacemos el examen, vemos que no se dista, al contrario, se colapsa. Y al ver esto, nosotros inmediatamente decimos que es un colapso sistólico del ventrículo derecho. Pero doctor, tiene poco líquido. No es que tenga poco líquido, sino que el líquido que tiene ha sido brusco, no ha sido tan crónico, es relativamente de corto tiempo. Y esto está asociado a una inadecuada adaptación y por ende el paciente está haciendo signos de taponamiento cardíaco. Por lo tanto, existen otras medidas ecocardiográficas que hay que tomar en consideración, pero los hallazgos son de alto valor para tomar una decisión de drenar si es que fuera encontrado. Otras ventanas que hacemos también son el eje corto. Es un corto porque voy a ver el corazón cortado por la mitad y voy a ver el ventrículo de forma circular y el ventrículo derecho cortado de forma transversal. Y voy a ver el corazón de esta forma y alrededor el líquido pericárdico. Es importante que en esta toma ver cómo el ventrículo derecho también colapsa. Por lo tanto, siempre en diástole los ventrículos se dilatan, pero si se colapsan hay que ponerle que tiene colapso diastólico. No se olviden esto, porque a veces se le pone en el informe y a veces se les pasa, especialmente a los que hacemos emergencia, a veces dejamos algunos datos, a veces no son tan, los colegas a veces no escribimos algunos datos que no son tan fácilmente entendibles con los colegas y esto a veces puede llevarnos a errores. Por eso es que es importante tratar de conversar siempre con los colegas en emergencia o si ustedes en el internado cuando entren, preguntar siempre al asistente para ver si realmente esto tiene alguna repercusión hemodinámica como conclusión de su inspección. Otros datos que también hacemos se le llama el strain miocárdico. El strain no es otra cosa que es un seguimiento moteado del ventrículo izquierdo para ver la capacidad contráctil. El strain lo utilizamos frecuentemente para ver la función ventricular izquierda. Pero algo más importante que el strain es el flujo transmitral. Es el flujo de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Este flujo transmitral se va a evidenciar a través de una onda que se llama el Doppler continuo o pulsado. En este caso hacemos el Doppler pulsado, que son estas imágenes, cómo la sangre pasa por el ventrículo. Nuevamente se cierra, pasa, se cierra, pasa, se cierra, y de esta forma hay una serie de flujos que van pasando. Pero como el paciente está respirando, si el paciente tiene un gran derrame pericárdico, entonces cuando uno respira, la sangre ingresa con más facilidad a la cavidad derecha, y esta cavidad derecha, porque no va a poder expandirse adecuadamente, va a ser la sobrecarga hacia el lado izquierdo. Y esto va a generar que el flujo del lado izquierdo se comprometa. Por lo tanto, el flujo que va a ir que va a ir de aurícula a ventrículo en la fase inspiratoria, va a caer. Por eso es que vemos que acá en la inspiración es menor y en la expiración es mayor. Y normalmente esa variación en porcentajes medimos y nos da que cuando hay una variación significativa en torno al 25%, estamos considerando un desfase y eso no es normal y eso es sugestivo, un valor adicional para pensar que estamos frente a una
a una en el contexto de taponamiento pericárdico. Es importante tomar todos los valores que te dan a fin de poder llegar a un diagnóstico sexual. Ahora, doctor, ¿eso es todo lo que puedo hacer en imágenes? Pues no. Puede ser que ustedes ya lo metan al paciente, no está para punzar, está para manejo médico, lo meten en hospitalización y ustedes quieren indagar adecuadamente cómo está ese pericardio, quieren indagar cómo está el tejido, si hay edema en el músculo miocárdico, si hay inflamación o engrosamiento del pericardio, o si hay fibrosis en el músculo o en el pericardio, le hacemos una resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca nos va a permitir, uno, saber fácilmente la fracción de eyección, tanto de izquierda como derecha. Nos va a poder identificar el líquido alrededor del corazón. Nos va a permitir identificar si el corazón está inflamado, si hay una miocarditis asociada. Nos va a permitir identificar el grosor del pericardio para saber si va a tener riesgo de constricción pericárdica. Y finalmente nos va a poder identificar también a través del realce tardío con gadolíneo si el paciente tiene signos ya de fibrosis crónica en un paciente que podría ser una pericarditis recurrente. Por lo tanto, la resonancia tiene un valor tanto diagnóstico y pronóstico en el seguimiento de una pericarditis recurrente o crónica, más no en la pericarditis aguda. Bien, entonces su paciente ya llegó con todos estos criterios, yo tengo que valorar si el paciente lo mando a casa o lo hospitalizo. Para eso hay criterios de riesgo mayores. Los riesgos mayores o riesgos altos son un paciente que llega con criterios de pericarditis y está con fiebre. Debe completar por lo menos debe tener más de dos de estos factores para indicarlo como de alto riesgo. Si el paciente ya sé que tiene una pericarditis y voy a buscar, tiene fiebre y al mismo tiempo el paciente puede estar con derrame pericárdico significativo, con taponamiento, ese se tiene que quedar. Ahora, el paciente ha estado recibiendo AINES como tratamiento y no ha mejorado en el transcurso de una semana, ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. La troponina y la troponina está elevada, ese paciente tiene compromiso de miopericarditis. Tiene que quedar. ¿Por qué? Porque la miocarditis puede generar arritmias miocárdicas y la arritmia es lo que mata al paciente. Por lo tanto, ese paciente tiene que estar bajo monitorización y tratamiento. Pacientes inmunosuprimidos, también. Pacientes con HIV, pacientes oncológicos, tienen que estar bajo seguimiento hospitalario. Y finalmente, pacientes anticoagulados. Esto sí es importante recordarse porque muchas veces estos pacientes están tomando coagulantes, nuevos coagulantes orales, y uno a veces se olvida y no le retira la anticoagulación y lo sigue anticoagulando al paciente en el contexto de una pericarditis aguda. Lamentablemente, este es un craso error. Muchos pacientes que son anticoagulados llegan a emergencia, tienen pericarditis, acaba de aparecer en 4 horas, ya se queda hospitalizado y le siguen la anticoagulación. En el transcurso de las 48 horas siguientes, 24 a 48 horas, el paciente los llama un taponamiento cardíaco. Le hacen una ecografía, apenas lo han visto hace 2 días, el paciente lleno de agua el corazón alrededor, en shock cardiogénico, tapado o en paro. ¿Qué pasó? Cuando hay pericarditis, la anticoagulación hace que filtre más rápido el líquido a nivel de los vasos y al haber un anticoagulante dado al paciente, esto exacerba el cuadro inflamatorio y el cuadro de, en este caso, del trasudado. Por lo tanto, estos pacientes deben ser, uno, suspendidos o, básicamente, en su defecto, bajarle la dosis de la anticoagulación por vía parenteral. Es importante no olvidarse ello, porque ya he visto varios parecidos que lamentablemente pues han terminado con tratamiento agresivo, en ventilación mecánica o en shock cardiogénico por cosas como esta. Así que si ustedes tienen un caso semejante, no duden,
suspéndanlo si es que se puede suspender. Y si no se puede suspender, convérsenlo con el cardiólogo para tomar una mejor decisión en el seguimiento de sus pacientes. Bien, bien. Aquí vamos a ver algo interesante, que ustedes ya han diagnosticado la pericarditis, sabe en el contexto del cuadro que tiene, si es aguda, recurrente, persistente, incesante, como quieran llamarla, según la clasificación. Y lo más importante aquí está saber si el paciente es de riesgo o no. Si los pacientes son de riesgo, se tienen que hospitalizar. Si los pacientes son de riesgo moderado o alto, tienen que hospitalizar. No los manden a casa, por favor. Bien, ¿qué debemos hacer en un paciente con pericarditis? Cuando le hacemos una ecocardiografía y yo veo que tiene más de 20 milímetros en el espesor del líquido, el ancho del líquido en diástole, esto tiene la indicación de ser catalogado como una effusión severa. Y si es una effusión severa, hay que ver si tiene signos de descompensación hemodinámica. Es decir, si es un pretaponamiento, un taponamiento o aún no llega a ser taponamiento. Entonces, si el paciente tiene signos de descompensación, un pretaponamiento o un taponamiento, pues nada, no tengo que pensar mucho, tengo que actuar. Y debo hacer una descompresión pericárdica a través de una punción. Ahora, puede ser que el derrame sea muy loculado, muy segmentado, donde aparentemente no voy a poder retirar todo el líquido, tiene demasiada fibrina en ese espacio, tendré que hablar con el cirujano cardiovascular para pedir que me haga una ventana pericárdica. También esto puede encontrarse en pacientes oncológicos, donde sé que si yo lo punzo hoy día, en una semana nuevamente va a estar lleno de líquido porque es un tema oncológico, entonces tendría que plantear por ahí una ventana pericárdica. Por lo tanto, esto no es solamente sacar líquido, sino ver en qué momento sería o en qué circunstancias sería bueno sacar, o mejor plantearle un abordaje quirúrgico a través de una ventana. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo al paciente con un derrame pericárdico moderado a severo, con inestabilidad hemodinámica, hay que plantear la punción. Y si yo voy a plantear la punción, debo recostar al paciente en decúbito dorsal, a pesar de que el paciente está con bastante disnea, no se ceda al paciente, se monitoriza las funciones vitales, y como ven, la línea indica el borde de las costillas, la apófisis sifoides, y por debajo de la apófisis sifoides, yo voy a incrustar, voy a ingresar con una aguja. Obviamente, esa es la posición normal que debo hacer una pericardiocentesis. Hay técnicas, las técnicas que utilizamos son a través de una guía con un catéter, y esas guías la ingresamos con ecocardiografía guiada, con eco, porque no van a meter la aguja sin ver el corazón, tienen que estar viendo, si no pueden haber riesgos de contus de eco de laceración miocárdica. 2. Al ingresar el catéter, se puede dejar un catéter ahí o en efecto es sacarlo. Yo les sugiero siempre dejar un catéter porque no se puede sacar todo el líquido de forma brusca, porque al sacar bruscamente todo el líquido hay un síndrome que se llama síndrome de descompresión pericárdica y esto puede traer complicaciones como arritmias ventriculares si ustedes se emocionan y me sacan todo el líquido del paciente. Normalmente se debe sacar entre 300 a 400 ml o secuencia. En este caso, pues en las primeras 24 horas, luego en las próximas 20. No hacerlo tan bruscamente. No hay una guía que te diga tienes que sacar tanto y tanto. Pero se ha demostrado que sacarlo bruscamente sí puede generar más riesgos que beneficios. Por lo tanto, para eso dejamos los catéteres. 2. Cuando ingresen hacen el drenaje, por favor no me vayan a eliminar el líquido que han sacado. Este líquido me lo mandan a citología, tinta china, bioquímica, para identificar la etiología, BK, ADA, ¿me entienden? Por favor, no me vayan a botar el líquido, sino hagan un análisis exhaustivo de lo que están sacando. No solamente es terapéutico, sino para diagnóstico. Muy bien. Entonces, si yo tengo el paciente, yo debo empezar básicamente ya con mi tratamiento.
El tratamiento que yo voy a realizar a esos pacientes principalmente es los antiinflamatorios y la colchicina, dependiendo del grado de compromiso que tenga. Vamos a ver. Ahora, en otras circunstancias, a veces el pericardio está, el derrame es muy recurrente, entonces digo al cirujano que me haga una ventana pericárdica y me va haciendo un abordaje y va a liberar la estructura del pericardio. Esta es una imagen no de ventana pericárdica, sino de una apertura del pericardio para extraer un pedazo de pericardio y liberarlo. La ventana pericárdica hoy en día se hace a través de trocas, entran al tórax y por el tórax liberan un pedazo del pericardio, lo cortan y dejan que el líquido drene a la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues no debemos extraer el pericardio en su totalidad o no debemos liberar un segmento grande del corazón porque obviamente la naturaleza es muy sabia y si ha dejado una membrana que proteja es porque cuando hay un frote con las estructuras adyacentes y no tiene una protección, esto puede generar fístulas, laceraciones, infartos, miocarditis. Por lo tanto, los cirujanos cuando hacen tratamiento de pericardiectomía, liberación del pericardio que es muy grueso, no sacan todo el pericardio, sacan segmentos por segmentos aislados y van dejando una cúbica en el corazón, pero sin que genere esto una compresión. Muy bien, dado esto ya sabe, el tratamiento de base para el caso es el uso de los AINES y la aspirina, o la aspirina. Obviamente es un O, no es más, es una O. Si el paciente tiene antecedentes de problemas digestivos y le voy a dar a dosis AINES, a dosis plenas, por favor, nunca olvidarse del inhibidor de bomba de protones, porque si no el paciente van a tener ya no un paciente con pericarditis, sino un paciente con hemorragia digestiva más pericarditis. Así es que no olvidarse la protección y los efectos adversos de los fármacos. Ahora, si ustedes tienen una pericarditis en el contexto de un paciente que se ha infartado, está contraindicado que en los infartos, posinfarto, se dé AINES. Por lo tanto, al no poder usar AINES, mi alternativa terapéutica será el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Por favor. Secundariamente a ello, yo puedo agregar, está indicado en la pericarditis recurrente, la adición al tratamiento de base de la colchicina. Y si no he encontrado una respuesta terapéutica en el transcurso de una semana, yo puedo agregar a mi tratamiento el uso de corticoides y el más dado es el uso de prednisona. ¿Cómo puedo hacer seguimiento? PCR, PSG, derrame pericárdico, electrocardiografía. Por lo tanto, tienen herramientas sencillas para poder hacer un seguimiento. A ver, tratamiento de la pericarditis. Es muy sencilla. Me dice, bien, puedes utilizar el ibuprofeno en torno de 1 a 2 semanas y yo les sugiero que usen 2 semanas, que es lo más prudente en un paciente que tiene una pericarditis aguda. Utilicen ibuprofeno. La dosis en promedio es de 600 miligramos cada 8 horas según la guía. Y es importante recordar que si te voy a dar 600 cada 8, uno debe reducir la dosis en torno a 200 a 400. Normalmente en la práctica reducimos 300 miligramos, en este caso, en el transcurso de una semana. Por lo tanto, la primera semana le damos 600 cada 8 y en la segunda semana bajamos la dosis a 300 cada 8. Es decir, a la mitad de la dosis total. De esa forma, yo puedo, o en su defecto, a veces lo bajamos, pues de 600 lo bajamos a 400 cada 8. Va a depender mucho de la presentación de la tableta que tengan, del país que estén trabajando. Igual, es recomendable guiarse en base a lo que tengan. La aspirina viene de 100 miligramos, inclusive viene de tabletas de 500 y de 1 gramo. Por lo tanto, la dosis que recomiendan es de 750 a 1 gramo, miligramos hasta 1 gramo,
cada 8 horas. Y se debe dar igualmente por 1 a 2 semanas y disminuir la dosis. Recomiendo bajar en 500 miligramos cada semana. Por lo tanto, la primera semana lo van a dar 1 gramo cada 8 horas y la siguiente semana 500 miligramos cada 8 horas. Bueno, si el paciente no ha habido una mejoría en la primera semana, yo puedo adicionar al tratamiento la colchicina. La colchicina es muy dependiente del peso, del IMC. A menos peso puede ser demasiada la dosis. Por lo tanto, cuando el paciente tiene menos de 70 kilos, es recomendable iniciar con 0,5 miligramos una vez al día. Y si más de 70 kilos, iniciar con 0,5 cada 12 horas. Importante recordar que también es dependiente del filtrado glomerular. Por lo tanto, si el paciente tiene insuficiencia renal grave, es mejor, y no está en diálisis, es mejor restringir la colchicina por las complicaciones que pueden tener de enfermedad arrítmicas. Ahora, también hay que considerar que la aspirina no está recomendado en pacientes que tienen un clearance de creatinina por debajo de 10. Por lo tanto, son fármacos que hay que tomarlos con cautela y no se deben dar por corto tiempo, se deben dar por tiempos prolongados, por lo menos en torno a 3 meses. Obviamente, las indicaciones actuales van más allá que la pericarditis aguda. La colchicina está mayormente indicada en las pericarditis recurrentes. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrenten a una recurrencia de la pericarditis que ya hemos hablado, lo primero que va a hacer mi tratamiento con AINES o con aspirina, el AINES es lo más frecuente, sigue 600 cada 8. En este caso, con la disminución de dosis de forma semanal, pero ya no lo voy a dar prácticamente por un periodo corto de 2 semanas, sino me voy a ir a un periodo que puede ir de semanas a meses. Normalmente, este periodo que puede llegar inclusive hasta 4, 2 o 3 meses, desde 4 semanas hasta los 2 meses. Ahora, va a depender mucho del seguimiento clínico. ¿Se puede dar indometacina? Sí, no la recomiendo mucho, pues no tenemos mucha, por lo menos en mi posición, no he utilizado la indometacina en seguimiento con otros pacientes, porque hay bastante evidencia con el ibuprofeno o la aspirina. La colchicina sí está indicado de la misma forma que hemos iniciado en la pericarditis aguda, pero se debe dejar por lo menos por 6 meses. Por lo tanto, son fármacos bastante prolongados que se debe dar cuando hemos tenido pacientes con pericarditis recurrente. Muy bien. Y siempre un dato alternativo, no es recomendable alterar o variar la dosis de la colchicina. No se baja la dosis, no es recomendable alternar. La guía dice que puedes alternar, pero les sugiero no hacerlo porque esto a veces lleva a conflictos en la adherencia al tratamiento del paciente y esto puede llevarnos a tener dificultades en completar toda la terapia específica. Muy bien, entonces yo puedo utilizar una terapia con AINES, puedo combinar mi terapia con AINES y colchicina, puedo mantener una terapia triple con AINES, colchicina y corticosteroides, o puedo tener también una terapia en la cual yo utilizo una triple o en este caso 4 fármacos como parte del tratamiento. Y en este caso es donde ingresamos la anakinra y las inmunoglobulinas endovenosas, que es lo que últimamente hemos utilizado en el manejo del COVID. Ahora, y hay una quinto nivel de tratamiento, donde podemos utilizar la pericardiectomía como parte del tratamiento crónico de las pericarditis. Sin embargo, han demostrado que en la pericarditis recurrente es muy frecuente encontrar una buena respuesta al tratamiento. Se ha demostrado que el NNT, según el estudio COP y el estudio ICAP, que son los estudios más grandes de pericarditis, han demostrado que en la aguda, tiene un NNT bajo, es decir, por cada 5 pacientes tratados, uno se cura. Y el ICOP
el COPE, el CORE y el CORF2 han demostrado en la pericarditis recurrente que la NNT es inclusive hasta 3. Por lo tanto, son muy aceptables mantener el tratamiento en este tipo de pacientes farmacológico y hacerle un seguimiento adecuado. Y si ustedes me dicen, doctor, ¿cuál me va a mejorar más? Están viendo que el NT baja rápidamente en comparación de placebo versus la colchicina en el seguimiento, y con la colchicina la recurrencia disminuye drásticamente. Esto sí, es importante que sepan que hay médicos en el mundo que a veces cuestionan mucho estos resultados, porque cuestionan el tipo de análisis, cuestionan el tipo de pacientes, cuestionan en el momento que se inició el tratamiento del paciente en el diseño del estudio. Sin embargo, hoy en día es muy frecuente y la guía los recomienda su uso. Por lo tanto, ustedes deben ceñirse a lo que indican las guías terapéuticas. Bueno, acá les dejo algunas tablas sobre la dosis para que puedan recordarse cuando hagan una revisión o tengan un caso parecido, a fin de que puedan definir. Es importante que ustedes salgan de aquí sabiendo cuál es la dosis del ibuprofeno, la dosis de la colchicina y la dosis de la prednisona. La prednisona, la dosis va preferentemente de 0,2 a 0,5. Es muy frecuente que nosotros utilicemos de 0,5 miligramos kilogramo al día. Es decir, si un paciente que pesa 60 kilos, su dosis promedio será de 30 miligramos al día. Y le damos en torno a un mes, 4 semanas. Y vamos haciendo el seguimiento para ver cómo ha evolucionado. Nivel de evidencia científica, la CB, pero si no ha habido respuesta adecuada con los otros fármacos, está totalmente indicado. Importante, jamás este medicamento se debe dar si hay sospecha de infección bacteriana. Si hay problemas de infección bacteriana, está contraindicado dar corticosteroides. Muy bien, ¿podemos dar otros fármacos como el anakinra o inmunoglobulina? Sí. El anakinra, ahora lo voy a mostrar, se da normalmente a una dosis de 1 a 2 miligramos. Se me ha ido bastante bien administrando en 1 miligramo por kilogramo de peso al día y llegando a un techo máximo de 100 miligramos al día. En promedio siempre damos entre 60 a 70 miligramos en un adulto. Y se debe dar de forma secuencial a fin de, puede llegar inclusive a dar meses al paciente, dependiendo de la respuesta. Mucho tiempo de saber de la evolución para bloquear la interleuquina, la dosis más aproximadamente, mayormente lo damos en 5. Bueno, nada. La escala de administración la prednisona, mayormente, cuando lo damos más de 50, debemos entonces hay que hacer una secuencia. Ahora, cuando ustedes prednisona de forma que pueda llegar a meses, tienen tiene antecedentes de osteoporosis, si el paciente y si el paciente ha tenido algún problema de fracturas por lesión ósea. Esto es importante que no se vayan, porque según la publicación de endocrinología dice que el uso de corticoides exógeno como la prednisona aumenta la dosis de los osteoclastos y al aumentar la apoptosis hace que disminución de la masa ósea. Y esto al mismo tiempo aumenta la actividad de los osteoclastos para la destrucción del tejido. Por lo tanto, hay menos
y más destrucción. Esto va a generar una desmineralización rápida del tejido óseo. Y si nosotros le damos a dosis constantes, sin una intervención terapéutica de recuperación, vamos a desencadenar más bruscamente complicaciones óseas. Por lo tanto, en estos pacientes, dado estas condiciones, les solemos dar tratamiento de sustitución ósea con reemplazo con calcio con vitamina, calcio y vitamina D, y cuando son pacientes con osteoporosis muy severa, les damos con bifosfonatos que permiten la fijación del calcio en el tejido óseo. Normalmente utilizamos calcio y vitamina, el Maxucal nos ayuda mucho, pero son nombres comerciales, así que yo les recomiendo que recuerden siempre que les demos calcio y vitamina D. El calcio y la vitamina D debe ir en torno a los 1000 unidades internacionales. Hay combinaciones, puede ser Maxucal, calcio, etcétera, y hay una gran variedad que ustedes van a ir conociendo en el seguimiento, pero lo que no deben. Disculpen, se me ha ido la señal, ya regresó. ¿Se me escucha ahora, Luis? Sí, bueno. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, dado que estamos haciendo ya la recuperación del tejido óseo con calcio, vamos a conocer un poco estos fármacos que están actualmente en boga. Utilizar pacientes como por ejemplo el anakinra, es un antagonista del receptor de la interleuquina 1, lo que hace es bloquear el receptor, aquí está, bloqueamos el receptor de la interleuquina 1 a través con el anakinra y evitamos que se dé ese proceso inflamatorio. Este fármaco lo hemos utilizado mucho en el manejo de pacientes COVID, porque al disminuir este proceso inflamatorio sistémico, hemos bloqueado la progresión inflamatoria sistémica o miocárdica y las muertes por arritmias o complicaciones miocárdicas. Nos ha ido bastante bien, pero pues su indicación principal está dado para procesos como las pericarditis, que son de evolución tórpida. Entonces, en este caso están indicados. Normalmente se aplican ampollas de forma subcutánea y es 1 miligramo por kilogramo de peso. Tiene nivel de evidencia 2BC. No tiene un alto nivel de evidencia, es un 2BC. Así que si alguien les dice no lo usen, pues o usen, quedará mucho al criterio médico de cada uno. De que está publicado, está indicado por las guías, de no haber una mejor respuesta que puedan utilizarla, sí. Entonces queda mucho al juicio clínico cuando ustedes ven que el paciente no tiene una respuesta adecuada. Ese es el anakinra. Ahora, haciendo un resumen en general, vamos a ver los bloqueos de los receptores de interleuquina, el anakinra, muy bien, bloqueo con el corticosteroide a través de los factores nucleares que disminuyen lo que es la transcripción de la cascada inflamatoria. Número 2, tenemos la colchicina, que bloquea en este caso, a los mensajeros inflamatorios. Nos va bien. Tercero, tenemos a los AINES, que nos van a bloquear la cascada del ácido araquidónico a través del COX. Y finalmente, pues el uso completo de esto o la combinación de ellos nos va a disminuir, en resumen, el proceso o la cascada inflamatoria. Por lo tanto, tenemos que plantearnos la combinación. Ahora, doctor, ¿qué pasa si el paciente me empieza a elevar las troponinas? Si me empieza a elevar, yo estoy sospechando que estamos frente a una miopericarditis. Entonces, es sugerente en estos casos, cuando hay mucha duda o el pericardio hay mucha elevación de troponines o hay curvas enzimáticas, independientemente del cuadro de base, hay que practicarle un cateterismo cardíaco.
descartar que no haya un proceso miocárdico asociado que pueda deteriorar aún más la capacidad o la capacidad funcional ventricular izquierda. Si yo tengo dudas sobre el compromiso miocárdico, la resonancia está indicado con nivel de evidencia 1C. Ahora las guías y los artículos, más probable que para los próximos años esto aumente en evidencia, porque se está haciendo rutinariamente. Y la hospitalización está totalmente indicada. Un dato importante, todo paciente que tiene pericarditis, por favor, no lo vayan a mandar a su casa diciéndole hagan su vida normal. No, un paciente que tiene pericarditis debe guardar a reposo, porque a mayor actividad física, al mantener su actividad cotidiana, puede generar al paciente, y si no sabemos qué tipo de actividad hace, puede generar que la inflamación persista o se agrave. Por lo tanto, el reposo está indicado en este tipo de pacientes hasta que se encuentre una mejoría completa, con marcadores serológicos. Bien. Tratamiento de una pericarditis constrictiva. El último punto de la exposición. Cuando ustedes se enfrentan a una pericarditis constrictiva, deben recordarse que el tejido pericárdico está actuando como una gran bolsa, como un gran saco duro que no permite una adecuada extensión del ventrículo. Por lo tanto, la indicación en estos casos es la pericardiocentesis. Ahora, doctor, ¿cómo puedo saber si el paciente tiene una constricción pericárdica? Es muy fácil. Normalmente vemos el bamboleo anómalo del ventrículo y del septo se bambolea con la inspiración. Eso es un signo indirecto de constricción pericárdica. Otro signo de constricción son el grado de motilidad del anillo mitral. El anillo mitral suele moverse con mayor intensidad en el medio y menor intensidad en la parte lateral. Y finalmente yo voy a encontrar esta onda en forma de fases con la inspiración y la respiración que les mostré al inicio en el taponamiento cardíaco. Entonces yo veo que no tiene derrame, pero tiene este cambio de altitud en los flujos transmitrales con el Doppler pulsado que te da en la ecografía, es un indicativo per se para pensar que tiene un paciente constricción pericárdica. La constricción pericárdica no es por sí una enfermedad, es un patrón fisiológico secundario a un engrosamiento, una pericarditis crónica. Por lo tanto, la constricción se debe manejar como una característica hemodinámica para poder tomar decisiones. El seguimiento en nuestro país de las constricciones pericárdicas es muy frecuente que esté asociado a la tuberculosis. Por lo tanto, todo paciente que tenga esto es preferible hacerle un estudio, obviamente el BK, pero el BK es lo más rutinario y lo más sencillo. Hoy en día tenemos estudios séricos de LADA que nos ayudan mucho y los estudios por PCR. Una de ellas es el EXPERT para el MTB, que es como para valorar los antígenos para la tuberculosis en sangre y que nos ayuda a identificar procesos activos o procesos crónicos. De esa forma podemos identificar ante una alta sospecha de que sea de origen tuberculoso. Quien tiene la indicación en estos casos y domina estos exámenes adecuadamente y el control son los neumólogos. Así es que pueden recurrir a apoyo diagnóstico con otras especialidades o en su defecto para iniciar tratamiento antituberculoso en estos casos de pacientes que tengan este problema. Bien. A ver, también puedo hacerle resonancia, ¿sí? Si ustedes tienen una pericarditis crónica con sospecha de constricción, también, al hacer la resonancia, nosotros podemos ver también el movimiento del septo y podemos ver como aquí, en esta parte, algo muy bonito. Se ve cómo está el ventrículo izquierdo. Cuando respiramos normal, estamos exhalando el aire en forma circular. Pero al inhalar el aire, al respirar, la compresión del lado derecho colapsa la pared septal del ventrículo izquierdo y esa anomalía de colapso tiene un criterio de colapso diastólico del septo. Y esto es una característica muy frecuente en la constricción pericárdica. Además, me permite medir el grosor del pericardio y saber si su compromiso que tiene esto va a ser sugerible de quizás una intervención posterior.
Lamentablemente, en la resonancia no podemos valorar el calcio. Por lo tanto, si nosotros tenemos sospecha de una calcificación significativa en el pericardio, a veces tenemos que complementar el estudio con una tomografía, donde sí podemos ver lo que es la calcificación. Así que les dejo esto, por si acaso, no vayan a mandar un estudio a un paciente para estudio de calcificación pericárdica a la resonancia y después se los devuelvan. Muy bien. ¿Qué más? Veamos aquí, en el seguimiento del tratamiento antiinflamatorio, esto ya hemos quedado, hemos hablado sobre las terapias, la prevención con la aspirina o el ibuprofeno, y finalmente el abordaje, cuando ya no hay otra alternativa, ya no puedo dar fármacos y sé que es una pericarditis constrictiva, lo mando a cirugía cardiovascular. La cirugía cardiovascular me va a liberar el pericardio, como ya les expliqué, por diferentes segmentos, o en su defecto a través de trocas, como si fuera una laparoscopía, pero en el tórax, donde se va a evidenciar, se va a hacer un corte y se va a liberar el líquido por fuera del pericardio para que disminuya la compresión sobre el músculo. Eso se hace a través del BATS, que es una toracoscopía. Bien, estas son las alternativas que usan los cirujanos, que está progresando muchísimo en los últimos años, a fin de estar haciendo ese tipo de cirugías muy cruentas, ahora por la laparoscopía. Muy bien. Ahora, un detalle que quizás está en los desgloses de la guía y en los desgloses también en estos casos es cuando la paciente es una gestante. Hay que tener mucho cuidado. Las gestantes, como ya saben, la muerte materna tiene una alta repercusión tanto en la vida de dos seres, si es fetal, y además de ello, hay que saber mucho sobre los fármacos que podríamos dar. No es lo mismo que una persona que no esté gestando. Dependerá mucho del estado de la gestación. Si es una gestante con menos de 20 semanas, está permitido prácticamente cualquiera de los fármacos. Si está por encima de las 20 semanas y ha sido diagnosticada ya de gestación, el paciente con pericarditis, solamente está permitido el paracetamol y la prednisona. No puede usar AINES ni aspirina. Por lo tanto, el pronóstico de esa pericarditis no va a ser tan favorable como quisiéramos. Por eso son enfermedades que van a meritar un seguimiento estricto. ¿Por qué? Porque los AINES en estos casos puede generar daño embriológico, daño hacia el feto. Y cuando el paciente ya está en la tercera semana de gestación, ya inclusive ya en la fase de la lactancia, ya se puede dar toda la medicación establecida. Muy bien. Esa es la recomendación en las gestantes. Ahora, un dato que quizás no he comentado son las complicaciones de la pericardiocentesis. Muchas veces el ingreso inadecuado, sin fijar una ubicación adecuada o sin utilizar una ecocardiografía como guía, a veces puede generar una punción al ventrículo, una punción al hígado o una complicación hemorrágica en el territorio adyacente al pericardio pulmonar o un hemotórax. Y esto pues a veces puede ser más dañino que beneficio. Por eso siempre hay que hacerlo con una guía visual. Y bien, ¿cuáles son los artículos que mayormente deben ser leídos de forma obligatoria por todo estudiante de medicina y por todo médico que va a hacer emergencias? Debe ser el estudio COP y el estudio ICAP. El COP y el ICAP me dicen acerca de la utilidad de la colchicina, sobre sus beneficios en el contexto de una pericarditis aguda y de una pericarditis aguda que puede estar correlacionada con la recurrencia. Por lo tanto, el CAP y el COP me dicen y me sustentan que sí podría utilizar la colchicina para disminuir la recurrencia de pericarditis. No se olviden esos estudios y los puedan leer durante su carrera. Bien, más allá de ello, pues nada, yo creo que en pericarditis, hasta la fecha, es lo que trae muchas dudas a los emergenciólogos, a veces en identificar con solamente el electro. Por eso ustedes tienen que utilizar herramientas como por ejemplo el electro, la ecografía, la placa y la clínica. Solo así podrán hacer un diagnóstico adecuado.
No pueden pedir solo el examen, un examen, y con eso querer diagnosticar. Caerían en un error muy frecuente. Pues nada, chicos, eso es todo por hoy. Así que si tienen alguna duda ahora, pueden hacérmela, pueden decirlo, levantar la manito a fin de poder aclarárselas. ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, dado que no hay preguntas asociadas, Doctor, dime. disculpe, una pregunta. Sí. Entonces, para el tratamiento de pericarditis aguda, ¿es recomendable el uso de solamente dos fármacos, ¿no? AINES y colchicina, o también se le da prednisona? Muy bien, la indicación es dar solamente AINES y colchicina. Si pasado el periodo de tratamiento, las 2 semanas, no ha habido una respuesta terapéutica adecuada, puedes iniciar el uso de la prednisona, habiendo descartado un proceso bacteriano. Gracias, doctor. Perfecto. Bueno. Nada, chicos. Bueno, de todas maneras, les dejo que puedan leer la guía o en su tratado de Cecil o de Harrison, donde estén estudiando pericarditis, porque es muy bueno consolidar el tema con la lectura. Eso sería todo por hoy. Un abrazo con todos. Que les vaya muy bien en la carrera. Un abrazo.